La conferencia que nos va a brindar se denomina Importancia Estratégica de la Gestión de Activos. Espero que nos esté escuchando, que esté tan conectado como nosotros con él. Vamos a brindarle un aplauso, esperando que lo escuche, para el ingeniero Lorival Tavares. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un privilegio más una vez estar en el Congreso Uruguayo de Mantenimiento de Urban. Esta es el 18º Congreso que participo. Todos los otros presencialmente, lastimosamente, de esta vez no pudo viajar por un accidente. Y vamos entonces a dar seguimiento al tema porque nosotros tenemos los 45 minutos que vamos a aprovechar y si es posible dejar unos 5 minutos finales para contestar preguntas. Bien, nosotros ya se habló mucho aquí en este congreso sobre la ISO 55000 del año 2014 y aquí estamos poniendo algunos tópicos de esta norma porque vamos a necesitar de estos tópicos. Por esto están entre comillas, porque lo sacamos directamente de la norma. La gestión de activos involucra el equilibrio de costos, oportunidades y riesgos a través del desempeño deseado para lograr los objetivos organizacionales. Este equilibrio deberá ser considerado en diferentes marcos de tiempo. La gestión de activos orienta una organización a examinar la necesidad de rendimiento de los activos y sus sistemas en diferentes niveles. Además, orienta la aplicación de enfoques analíticos, la gestión de activos en las diferentes etapas de su ciclo de vida, el cual puede comenzar en la concepción de la necesidad del activo hasta su desactivación. Entonces ya se observa que aquí en la norma, en este párrafo, hace dos menciones importantes que es tratar de todo el ciclo de vida y que empieza desde su concepción, o sea, su diseño, su proyecto. Por lo tanto, la gestión de activos involucra toda corporación, donde se considera que la función mantenimiento pasa a ser una de las más indicadas para hacer coordinación del proyecto que debe estar orientada a los enfoques financieros y contables. Bueno, ahí estamos presentando una configuración de la norma que busca al final atender los objetivos empresariales y todo que la empresa tiene que cumplir en términos de regulación, políticas, de estrategias y también manejar bien la parte de gestión de riesgos. Los activos de una empresa se pueden considerar, como escuchamos incluso en las escalas anteriores, en 5 grandes grupos de activos. Los activos humanos, liderado por RH, Recursos Humanos, y que involucra toda a parte humana, ¿no? Que tal vez sean los activos más importantes que tenga la empresa. Tal vez no, seguramente que sí. Y esto incluye la parte de motivación, conocimiento, experiencia, liderazgo, trabajo de equipo. Después tenemos los llamados activos financieros, liderados por el área financiera y contable, donde está toda la parte de finanzas, costos de ciclo de vida, inversiones prudentes, costo operacional, retorno sobre la inversión. Aquí hay 2 puntos que son muy importantes en esta norma: inversiones prudentes y retorno sobre la inversión. Ese tema lo vamos a tratar aquí en esta presentación. Tenemos los activos de información. Hoy día, con la globalización y los recursos que tenemos y la capacidad que tenemos de almacenaje, son muy importantes, obviamente liderado por TI. Y ahí están todas las informaciones que se manejan dentro de la empresa. O sea, son el estado de los activos, desempeño de disponibilidad, tasa de fallas, etc. Y los llamados activos intangibles, que son toda la relación que la empresa tiene afuera, o sea, con sus clientes. Esto significa que es la operación, que es el laboratorio, que es calidad, marketing, toda parte relacionada con el exterior. Y ahí está la reputación, imagen, impacto social y moral y el clima organizacional. Estos 4 activos solo existen y funcionan cuando tenemos el 5º activo, que es aquel que nos toca administrar, que son los llamados activos físicos.
Bueno, todo esto entonces nos muestra que esta norma se preocupa mucho con la integración corporativa, la corporatividad. O sea, todos estamos trabajando en el mismo sentido, en el mismo rumbo. Bueno, ¿y por qué los cambios estratégicos ocurrieron en mantenimiento? No solo con la implementación de esta norma, pero desde el cambio del siglo, cuando los nórdicos de Europa crearon el Business Center Maintenance, que después se convirtió en management, en gestión de activos, ¿no? Y porque hasta los años 60, el costo de mano de obra de operación siempre tuvo participación relevante en la composición de costos de producción. De acuerdo con el doctor Peter Drucker, eh, hasta el siglo pasado, más que 50% de las personas que caminaban dentro de una planta eran de operación. Y así lo era, porque los equipos eran muy operados manualmente. Con el desarrollo de la automación y automatización, entonces, ¿qué pasó? Los ordenadores, robots, máquinas de herramientas, control numérico, permitió la fabricación de gran variedad de productos en pequeñas cantidades, reduciendo el ciclo de vida de los activos y cambiando las estrategias de gestión de costos. Porque hasta los años 60, 70, nosotros teníamos mucho el llamado Fordismo, la era del Fordismo, o sea, producir, vender, fue creado por Henry Ford y que tenía dos frases que eran muy características para la época. Yo quiero ganar solamente $1 para cada carro que mis plantas produzcan, pero quiero producir 1 millón de carros por mes. Y la otra de Ford, también muy conocida, es que mi cliente puede elegir el carro en la color que quiera, desde que sea negro. Bueno, con el aparecimiento del toyotismo, que fue el que financió el Deming y Juran en el desarrollo del Total Quality Control, todo cambió. Entonces tenemos dos eras muy características. Una, donde lo importante era producir, vender, y la otra, donde lo importante es atender al cliente. Bien, y eso nos cambia completamente la forma de actuar y con la reducción del personal de operación y la presencia cada vez más masiva de mantenimiento y logística dentro de las plantas, ahora nos toca conducir estos conceptos. Bueno, creo que todos conocen los conceptos de CAPEX y OPEX. CAPEX es toda inversión que hacemos para que podamos tener los activos en funcionamiento. Y el OPEX sería todos los gastos operacionales que se genera y se gasta dentro de una planta. En el pasado, hasta los años 60, 70, había tiempo suficiente para recuperar la inversión de capital, o sea, el CAPEX, y porque los activos tenían una vida larga, vivían 30, 40, 50, 60 años, y eran activos muy robustos también. Entonces, había tiempo suficiente para, con tranquilidad, recuperar toda la inversión que se había hecho. ¿Qué pasó entonces con esta nueva generación que se nota particularmente en el nuevo siglo? El López quedó corto. ¿Por qué? No porque los activos quedasen, se desgastan más rápido, pero por la obsolescencia. Entonces, con esto, el tiempo de producción pasó a ser menor de lo que era en el pasado y relativamente casi que igual al CAPEX. O sea, el tiempo quedó corto para obtener ROI, el retorno de inversión, generando como consecuencia el desarrollo de nuevas estrategias para garantizar la sostenibilidad de la empresa. Y si eso no pasa, como vamos a ver un poquito adelante, en términos hasta de manejo de presupuestos. Si eso no pasa, la empresa cierra porque no tiene condición. ¿Cómo así? Luego, muchas empresas cerraron con esta nueva generación de administración. Y además, el costo de mano de obra operativa es ahora mucho más bajo que los costos de mantenimiento y logística.
De acuerdo con el mismo Peter Drucker, en su estudio de 2000 a 2005, hoy día el costo de mano de obra de operación es inferior al 20%. O sea, en el pasado era más que 50%. Entonces quedó a la mano de obra de mantenimiento y logística la mayor cantidad de gastos en términos de ocupación de mano de obra. Bien, entonces, otra vez el CAPEX es la salida de efectivo de la empresa dirigida a sus activos fijos. O sea, es inversión. Tenemos que buscar capital en algún lugar para comprar y armar nuestra planta de forma que ella pueda generar entonces sus productos o servicios. Ahí tenemos la caracterización de dos tipos de actividades, que son actividades que generan algo tangible, productos, o actividades que generan algo intangible, servicios. En el pasado, la área de servicio era muy pequeña, porque particularmente con relación al mantenimiento. El mantenimiento no estaba muy presente en el área de servicio, pero hoy día me puedo hasta atrever a decir que ellos casi que se equiparan en términos, en cantidad, como el área de procesos. O sea, hospitales, bancos, supermercados, centro comercial y transporte. O sea, tenemos ahí una cantidad de empresas de prestadores de servicios que no entregan algo tangible, sí, algo intangible, es tan grande cuanto la del pasado en la parte industrial. Y el OPEX representa todo que la empresa necesita para funcionar y que no hace parte de sus activos. Entonces, los activos son adquiridos con el CAPEX. A partir de ahí, a la empresa tiene que sostenerse sola por sus propios medios, como vamos a mostrar a continuación. Bueno, de esto todo, vimos en el inicio que la norma se refiere a la parte de torno de inversión. Entonces, considerando que mantenimiento es ahora, siempre fue, pero ahora reconocidamente un centro de lucros y no un centro de gastos, todas sus acciones deberán generar ROI, retorno sobre la inversión, que es calculado a través de esta forma. Son los ingresos obtenidos menos la inversión de capital entre los ingresos, la inversión de capital. O sea, nosotros tenemos que tener más ganancias do que la inversión de capital para que la empresa pueda ser sostenible. Este valor es un número, pero se puede multiplicar por un 100 y presentarlo en forma porcentual, como en su mayoría es. Y siempre con una mirada, o sea, con un intervalo de tiempo bien definido. Y eso significa que debemos alcanzar en algún momento el payback, o sea, el equilibrio de los gastos de inversión con los gastos de operación. Y a partir de entonces vamos a tener el ROI, como les vamos a mostrar un poquito adelante. Bueno, entonces, mirando sobre este aspecto, cuando un mantenedor solicita la compra de un nuevo equipo o un nuevo instrumento a su jefe, el jefe debe hacerle 3 preguntas. Y si no lo hace, no es un buen jefe. Y el que está solicitando la compra tiene que saber contestar las 3 preguntas. La primera es cuánto cuesta, para saber si el presupuesto que tenemos soporta aquella inversión. Y la segunda es cuándo se irá a pagar. La fecha límite para pagar la recuperación sobre la inversión hecha. Esto que se llama payback. Y la tercera, más importante, a partir de ahí, ¿cuánto vamos a ganar? Esto es ROI. Bien, entonces, según la visión del enfoque de la ISO 55000, nosotros reconocemos hoy día 7 momentos en la vida de los activos. La investigación, diseño, construcción, fabricación, montaje, la puesta en marcha, operación de mantenimiento y descarte. Las 5 primeras, mantenimiento nunca tuvo participación activa, pero ahora estamos actuando de forma muy activa. Particularmente las 2 primeras, que son conocidas como metodología front-end loading, que es donde nos vamos ocupar ahora. A veces, el mantenimiento ya empezaba a aparecer por aquí, en construcción, fabricación, montaje, pero no era tan común que esto apareciese.
yo tuve el privilegio de trabajar en una empresa donde su director, su presidente, tenía esta visión. Tanto es que nosotros fuimos a trabajar en la empresa, por lo menos en la Itaipu Nacional, 3 años antes de que se partiese la primera máquina. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esta metodología Rockefeller, y para nosotros era algo que desconocido en el pasado, y ahora estamos involucrados directamente. Bueno, el FEL significa todo lo que se hace en forma intelectual, o sea, hasta aquí, cuando estamos en esta etapa, FEL, no estamos con nada físico, es todo intelecto. Y hay tres momentos que son llamados 3 portones, por esto esta también es conocida como la teoría de los portones. La primera es cuando estamos desarrollando el proyecto conceptual, o sea, estamos validando la oportunidad comercial y seleccionando las alternativas que serán analizadas en la fase siguiente. Aquí es cuando tenemos un monto, la empresa nos entregó un monto, un determinado capital que obtuvo a través de alguna inversión o préstamo que sea, y vamos a decidir o que vamos a hacer com este monto. Aí vamos ter uma investigação em quanto a mercado, em quanto a los recursos que vamos necessitar, de los insumos que vamos necessitar, e nesses insumos inclui agua e energia, ou seja, todo o que está relacionado com a viabilidade de que o negócio venga a ter éxito. Bien, pero todo esto lo hacemos en discusión, en brainstorms con los que van después de los directivos de la empresa y los expertos que son contratados para cada una de las etapas del FER, los especialistas. Una vez que tengamos completado todas las análisis con relación a lo que vamos a hacer con este capital, abrimos el portón y pasamos a la segunda etapa, que sería la prefactibilidad de desarrollar el proyecto. Para que usted tenga una idea de lo que se discute, se analiza en el FEL 1, 75% lo echamos y pasa a la segunda etapa solamente un 20%, 25% de todo lo que se evaluó durante la primera etapa. Entonces hay mucha discusión y estas discusiones, como un semáforo, elas nos conducen a 3 alternativas. O la echamos, sería la color roja, o la reevaluamos, color amarilla, o la aprobamos, color verde. Bueno, esta color verde es que les digo que son 25% de todo lo que se analiza durante la primera etapa. Bueno, entonces aquí se estudian las opciones identificadas, dirigimos el proyecto a una opción, definiendo los supuestos, actualizando los datos económicos y comenzando a definir el proyecto. Todo esto lo hacemos antiguamente en papel, hoy día lo hacemos solamente con computadoras y con intelecto, o sea, con personas que están discutiendo el tema. Y llegamos entonces a la última etapa de esta predefinición, que es el proyecto físico de nuestro emprendimiento. O sea, aquí es cuando ya definimos cuál es nuestro negocio, de cómo vamos a hacer este negocio, cuál es la dimensión de nuestro negocio, dónde se va a ubicar, y entonces ahí vamos a hacer este detallamiento de recursos que vamos a necesitar, capacidad personal, etc. Entonces vamos a desarrollar la ingeniería detallada, el plan de ejecución, estimación de costos para la alternativa seleccionada en la etapa anterior. Como les dije, esta primera etapa es responsabilidad de la unidad de negocio, o sea, de aquellos que posteriormente serán entonces los directivos de la empresa, junto con en cada uno de los portones, junto con los expertos en cada una de estas etapas. Bueno, a partir de ahí, bueno, y con todo esto les decía que esta primera etapa, 75%, la echamos. Sin embargo, el costo del total del proyecto aquí es solo 1%. O sea,
gastamos solamente 1% de todo o capital que vamos gastar de inversión, o sea, todo CAPEX. 1% fue en el FEL 1. Después en el FEL 2 tenemos más 5%, porque nos totaliza 6%. Y con el FEL 3 más 8%, con los 6 anteriores 14%. Entonces nos queda todavía 86%. Y estos 86% lo vamos a gastar ahora en la parte física, y en la implantación de nuestro proyecto que incorpora la ingeniería detallada, ahí estamos hablando de algo físico, las compras de todo que es posible comprar y que ya existe en mercado, aquello que no podemos comprar, pues no existe mercado, mandamos fabricar, y la parte toda también de montaje, de infraestructura, montaje y obras. Aquí van los otros 86% del capital que teníamos. A partir de este momento terminó el CAPEX y la empresa tiene que sostenerse con sus propios ingresos. Bueno, esta segunda etapa en el pasado era responsabilidad de la ingeniería de la planta, de la empresa. Hoy día es ingeniería junto con mantenimiento. Y mi experiencia muestra que en este ciclo que estamos viviendo desde el año 2000 hasta la fecha, es muy común que el personal de ingeniería busque a la gente de mantenimiento para que les apoye en sus decisiones. Esto lo estamos encontrando en todos los lugares. Y cuando eso no se pasa, los resultados pueden ser catastróficos. Bueno, a partir de ahí tenemos el startup y la operación, o sea, los ensayos para poner en marcha las máquinas y la propia operación. Y la responsabilidad, obviamente, aquí de operación, pero también donde estamos influenciando mucho sus decisiones, particularmente en aquello que se refiere a decisiones cuanto a las prioridades y criticidades que vamos también a tratar aquí. Bien, ¿y por qué mantenimiento debe participar en el desarrollo de nuevos proyectos? O sea, desde el FEL 1 hasta la puesta en marcha, toda esta parte del CAPEX. El motivo es muy simple. Hace unos más de 20 años atrás, se hizo una investigación en Estados Unidos, fue publicada en esta revista indicada abajo, y se analizaron, esto llevó más o menos mitad de un año para esta investigación. Se evaluaron 15.000 órdenes de trabajo de distintas empresas y el valor total de estas 15.000 órdenes de trabajo eran de $18 millones. Estos $18 millones incluyen también la pérdida de facturación, que a veces en el pasado no se consideraba y ahora se considera también. El valor que encontraron es un valor impresionante. Solamente 31% de los problemas que mantenimiento tiene que actuar son generados por el propio desgaste de la maquinaria. Son gastos inevitables que son del propio funcionamiento de la máquina. Solo 31%. Y los otros 69% están así distribuidos. Ustedes pueden observar que operación contribuye con más problemas para mantenimiento que los propios problemas de desgaste natural. Nosotros mismos, mantenimiento, ponemos problemas para nosotros, creamos problemas para nosotros en este porcentual de 8%. A decisiones equivocadas, a veces de las jefaturas, nos dan un 7% de problemas. Ahora, o que impresionó fue que desde 7%, como pueden ver, de los problemas que el mantenimiento tiene son una herencia justamente del FEL. Y más un 5% de la segunda etapa, que es la construcción y montaje. O sea, nosotros, cuando una planta empieza a funcionar en su startup, ya tenemos una herencia de 22% de problemas que vamos a tener que administrar a lo largo de la vida de los equipos. Bueno, esto es que nos llevó a tener que participar y sermos invitados a participar en todas las etapas del proyecto. Bien, y en este momento, cuando nosotros pasamos a dar un poco más de atención a los activos físicos, cuando como vimos en el inicio, el periodo de vida de un activo en términos
de OPEX quedó corto por obsolescencia, no por desgaste, nosotros pasamos a dar un poco más de atención a los aspectos de criticidad. La criticidad fue creada en los años 80, final de los años 80, por los europeos en un Congreso Europeo de Mantenimiento. Y después nosotros pasamos cada vez más a dar atención a este aspecto. Involucramos directamente, principalmente operación, pero también la ingeniería, porque cuando se desarrolla un proyecto ya tenemos que saber o que va a ser crítico, semicrítico y no crítico. Y cuando después ya administramos, empezamos a partir de Europa a administrar la operación y ejecución de los servicios, nosotros tenemos que buscar identificar de forma muy clara o que es crítico, o que es semicrítico y no crítico. Para esto hay que establecer una análisis de riesgos. Aquí estamos poniendo esta análisis de riesgo basada en 6 factores, pero pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 8. Cada empresa, para eso no existe estándar. Ahora, seguramente la primera, seguridad, es uno de los más importantes, que es justamente lo que trata de la parte humana. A veces, seguridad es considerado como uno de los factores y medio ambiente un segundo, o los dos están juntos, pero siempre aparece como uno de los primeros. Y ahí armamos entonces el algoritmo con el análisis de riesgos y si aquel activo, al tener un problema, él me genera alto riesgo a la seguridad o una contaminación permanente, directamente ya lo clasificamos como crítico. Ele é um classe A. E vamos ver, a continuação, qual seria a estratégia que vamos aplicar a cada uma dessas condições. A partir de aí, vamos ver outros fatores, como, por exemplo, o alcance da ocorrência, que significa perder um patrimônio de altíssimo valor, difícil de reponer, ou, aqui também se pode dividir, ou grandes perdas financeiras, ou seja, uma perda de dinheiro que é difícil para a empresa suportar. Então, podemos levar isso em consideração. Observem que se há riscos de dano muito grande em termos financeiros ou patrimonial, aí, neste caso, também diretamente lo vamos levar a condição de crítico. E assim por delante, vamos fazendo as análises. Aqui estamos considerando o terceiro como o regime de trabalho cooperativo, se a equipe opera 24 horas, opera 12 horas, opera 30 dias em mês, ou opera 20 dias em mês. Aí também temos que ver, mas neste caso associamos com a qualidade dos produtos ou dos serviços da empresa. E aí, se os dois são altos, também estamos definindo o equipo como crítico. Este é nada mais que um exemplo. E por aí vamos, então, se não é se o risco não é alto, é baixo ou nenhum, vamos seguindo com os outros fatores. Aqui seria a letra F, a frequência de falhas, e aqui a mantenibilidade, a dificuldade de reparação. Por este caminho, e por aqui também temos, quando esta é nenhum, e aqui é alto, baixo, e assim vamos seguindo, até chegamos à classificação dos equipos classe C, e quando temos estas outras condições de riscos, ou seja, nenhum, aí temos um equipo classe C. Bueno, ¿por qué hay que definir esto? Porque en función de esta definición de las criticidades, nosotros vamos a aplicar 3 tipos de intervención. Los críticos vamos a hacer mantenimiento con monitoreo en tiempo real, o sea, con sensores dentro del propio equipo que están enviando directamente a cada nanosegundo la información a los servidores, que a su vez envían un panel donde están los programas que están tratando estas variables, que también son interligados, los programas entre sí, y que se llama entonces un panel inteligente que genera un diagnóstico para mantenimiento. Cuando esto se pasa, tenemos este tipo de estrategia. Clase A es 100% mantenimiento no correctivo, o sea, el mantenimiento es solamente mantenimiento basado en condición y siempre preventivo. Nunca tenemos una falla en un equipo clase A según este tipo de estrategia. Cuando es un equipo clase B, ya lo hacemos el mantenimiento basado en condición y en inspección o medición humana,
y basada en rutas adecuadas. Y con el clase C, atención ahora, mantenimiento correctivo puro. No se hace nada de mantenimiento preventivo, incluyendo no se hace registros. Hasta los registros no existen, porque solo hacemos el mantenimiento como era hasta los años 50. Solo dejamos que el equipo opere hasta la falla y ahí lo intervenimos en ellos. Y el más curioso es que cuando se hace un buen análisis, esto no tarda mucho, lleva mucho tiempo. El año pasado, para hacer un análisis en la planta química, nosotros ocupamos 4 personas trabajando por 8 meses solamente para identificar las criticidades, para que ustedes vean que esto no es algo tan sencillo. Pero los ahorros son espectaculares porque dejamos de hacer mantenimiento. Y el mantenimiento que es más barato es el mantenimiento correctivo, como vamos a ver a continuación. Ahí está entonces los costos por mejora por el mantenimiento. El curioso es que esta gráfica que les estamos mostrando fue presentada en un libro escrito en el año 1960. Y este libro fue básico incluso para Nakajima crear el TPM. Entonces, en este libro, los autores decían que el costo de mantenimiento correctivo implementado, la implementación, es muy bajo. Solamente contratar profesionales, darles las herramientas adecuadas y dejarlos con su experiencia hacer la corrección de los equipos que se dañen. O sea, el mantenedor era nada más que un reparador de roturas. Cuando el equipo se rompía, el mantenimiento estaba ahí y lo hacía volver al servicio. Entonces el mantenedor era tan mejor cuanto más rápido hacía la reparación de una falla. Pero los mismos autores ya decían con el pasar del tiempo, este mantenimiento correctivo empieza a quedarse cada vez más caro, aquí el costo por tiempo. Entonces, con el pasar del tiempo, este mantenimiento empieza a quedarse caro, muy caro, como un comportamiento exponencial. En la época, 1960, no se sabía por qué, ya estaban con hasta un pronóstico muy interesante. Pero cuando aparece el RCM en la industria de aviación en los años 60, perdón, en los años 70, entonces se identifica el porqué de este crecimiento. Y el RCM nos dice que no importa la ocurrencia de una falla, importantes son las consecuencias de esta falla. Entonces, o que pasamos ahora a identificar que llevan el mantenimiento correctivo a ser más caro, no es la propia falla, y sí las consecuencias de ellas, como ahí enumeradas. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pasa si nosotros somos capaces de evitar las consecuencias de la falla? Si nosotros no tenemos consecuencias de fallas, entonces el mantenimiento más adecuado realmente es el mantenimiento correctivo, porque es el más barato de entre todos, porque él va a quedarse casi que lineal. Bueno, entonces, a partir del momento que descubrimos, identificamos cuáles son los equipos que son clase C y dejamos de hacer cualquier tipo de inversión en estos equipos, el costo va a bajar violentamente. Entonces, el mantenimiento que era más inapropiado pasa a ser el más apropiado. Y a veces, con los estudios, y ahí en donde el mantenimiento actúa muy bien en el análisis de las criticidades, él puede convertir un equipo que es crítico en un semicrítico, o un semicrítico en un no crítico, o a veces directamente de un crítico a un no crítico, a través de la redundancia. Bien, entonces la sustitución del control humano en situaciones complejas y críticas, donde se requiere la máxima, esto es la exigencia del día de hoy, máxima confiabilidad, seguridad, calidad, los procesos automatizados se convierten en aliados de mantenimiento industrial, porque cada vez tenemos mayores facilidades de control, como asistimos hoy día la conferencia antes del almuerzo excelente que nos fue brindada. Bueno, en este contexto, el perfil de mantenimiento como fuente de ingresos se puede describir de 3 maneras. La primera es mantenimiento actuar en el desarrollo de las técnicas, o sea, reducir los tiempos promedios para reparación y los tiempos promedios para mantenimiento preventivo, hacer con que el paro del equipo sea el menor posible a través de las técnicas adecuadas.
¿no? Como ya vimos en otras conferencias de aquí. La segunda es aumentar la disponibilidad, o sea, dejar con que el equipo opere más tiempo sin cualquier tipo de intervención, aumentando el tiempo promedio hasta la falla o el tiempo promedio hasta el mantenimiento programado o preventivo, perdón. Y la tercera sería la economía directa, donde aquí es donde nosotros actuamos cada vez más en acciones junto al almacén, auxiliando al almacén a organizar el material, no solo a organizar, como también definir exactamente los niveles de stock y las formas de almacenaje de cada uno, y también junto a operación, las prioridades, junto a ingeniería, las criticidades, todo esto, o los diseños, todo esto van a generar economía directa. Bueno, entonces, hablemos un poquito sobre las limitaciones de presupuesto. Es conocido que las ganancias de una empresa es el resultado de su facturación menos sus gastos, que entonces nos genera las utilidades. En el pasado se practicaba este tipo de fórmula, o sea, se levantaba cuánto gastamos en la empresa, se ponía sobre este valor de gastos un porcentual de utilidades para atender a los inversionistas y a la propia sobrevivencia de la empresa, y teníamos entonces el precio de venta. Esta fórmula ya no existe, conforme fue constatada por el Toyota Production System, y hoy día ela es reemplazada por esta fórmula. El precio es establecido por el mercado, con la globalización. Entonces, nosotros hoy día no podemos definir precio. El precio ya está definido por el mercado, por el que el cliente quiere pagar, por la globalización, porque hoy día se puede comprar en cualquier lugar del mundo. Y la logística también está muy desarrollada, nos facilitando esto. Por lo tanto, si queremos tener lucro, tenemos que administrar el costo de producción, o sea, cuánto gastamos en el OPEX, o sea, para mantener los equipos funcionando. Este costo de producción es conocido ahora entonces como costo meta, y ya era en el pasado, las biografías anteriores ya hablaban de él, pero ahora estamos dando mucho más importancia. Es hasta cuánto podemos gastar en nuestros presupuestos para que la empresa tenga una supervivencia, o sea, sobreviva, si no, esta empresa va a cerrarse. Por lo tanto, ahí aparecen los 4 tipos hoy día de presupuestos. El presupuesto estático, el presupuesto dinámico, estos dos eran ya practicados anteriormente. El presupuesto base cero, que es lo que estás utilizando cada vez más, y el presupuesto basado en los análisis de que es primario y secundario. O sea, por detrás de esto está la actividad otra vez. Para terminar, con el tiempo que nos queda, hablemos un poquito del Life Cycle Cost y del ROI. O sea, les mostramos el ciclo de vida de los activos, las 7 etapas según la 55.000. Ahora les vamos a mostrar costos de cada una de estas etapas. Ahí están las 7 etapas y las 5 primeras, que son los gastos, todo este CAPEX, lo mostramos aquí con una escala de tiempo. Esta presentación nos fue brindada por el doctor Carlos Pavarotti ahí por los años del inicio de este siglo. Entonces, se observa el tiempo para la primera parte, que es, aquí estamos con FEL, ¿no? La parte 1 y 2. Entonces, investigación y diseño es un tiempo relativamente largo, a veces se gasta 2, 3 años en la parte de investigación y también en diseño, a veces hasta más, pero después lo vamos a distribuir entre tantos equipos o productos que vamos a generar. Por lo tanto, su valor pasa a ser un valor relativamente pequeño, por justamente estar siendo prorrateado, distribuido entre los valores de aquilo que vamos a generar. Después tenemos el costo
de construcción y fabricación. Ahí el valor es unitario, cada equipo tiene su propio costo. Perdón. Otra vez, disculpen. Y después tenemos el costo de montaje, que también es un valor alto porque también es individual. Y finalmente la puesta en marcha es un valor pequeño, porque no tiene una duración muy larga y además en este momento el equipo ya empieza a generar un poco de ingresos. Bueno, a partir de ahí terminó el CAPEX y ahora tenemos el OPEX. Y el OPEX entonces es cuando la empresa empieza a generar sus productos o servicios, venderlos y con esto sostenerse. Llega un momento en que los ingresos que estamos teniendo, menos los gastos, equilibran toda la inversión que hicimos. O sea, aquí se paga toda la inversión que tuvimos, o préstamo que hicimos. Este momento se llama entonces payback. Pagó o que quedó para atrás. A partir de aquí tenemos ROI. Llega un momento en que esta gráfica empieza a no más crecer, se estabiliza y a veces hasta disminuye. En el pasado, este momento era definido por la gente de operación, por su observación, o por la gente de contabilidad, en función del término de la depreciación de los activos. Y entonces ahí se desarma el equipo, se vende, y que sea como chatarra. Entonces recuperamos un poco de este costo de desarme. Bueno, actualmente quien va a definir este momento es mantenimiento. Y en función de las criticidades. Si tenemos un equipo que es de clase B, como este que aquí está, nosotros vamos a determinar exactamente el momento en que la curva de ganancia deja de crecer y en este momento definimos que el equipo tiene que ser cambiado. ¿Y cómo se va a definir? Aquí de forma muy genérica, es lo que facturamos menos lo que gastamos. Aquí estamos considerando solamente operación y mantenimiento, que son los dos mayores gastos que tenemos. Operación principalmente por los insumos y mantenimiento por mano de obra y también por material que utiliza y repuesto. Pensando que para un clase B, un equipo clase B, los gastos se pueden observar como se muestra aquí, el gasto de operación. En el inicio los dos son muy altos, hay un valor alto que es la inversión que hacemos para reclutar, entrenar, seleccionar personal. Pero a partir de ahí, de pasada esta parte inicial, el costo de operación es más o menos constante y el costo de mantenimiento en el inicio es más bajo que el costo de operación. Llega un momento en que el mantenimiento empieza a crecer, que es cuando el equipo empieza a presentar los desgastes que le mostramos antes, o la propia operación está poniendo problemas para nosotros y además las herencias que traemos, y entonces el mantenimiento empieza a quedarse más caro. En este momento es que nosotros debemos revisar o qué hacer, si vamos a reemplazar el equipo o si lo vamos a recuperarlo, dependiendo del soporte. Aquí está el ROI. Entonces estamos viendo aquí cómo se comporta un equipo clase B. Os equipos que son semicríticos. Semicríticos son aquellos que participan del proyecto, pero cuando se queda parado por algún tiempo no genera grandes pérdidas. Y, o sea, son pérdidas son soportables por la empresa. Aquí tenemos un clase C. Como vimos, el clase C no recibe cualquier tipo de mantenimiento preventivo, excepto la preservación, la limpieza. Por eso el costo de mantenimiento es muy bajo y el costo de operación es más o menos lo mismo. Entonces, en este caso, la vida del equipo es corta, pero el payback también es más cercano porque no tenemos gastos muy altos generados por estos equipos y porque no hacemos ningún control del mantenimiento. Entonces, el costo de mantenimiento es muy bajo y, por lo tanto, el equipo se reemplaza cuando alcanza su término de vida, que es más corto. Ahí estamos con el equipo clase C. Y ahora les voy a dar una noticia que puede sorprenderlos. Ya hicimos varios trabajos, incluso en Uruguay, algunos, y nosotros cuando hacemos un buen estudio de criticidad, vamos a verificar que nuestros equipos clase A no sobrepasan mucho el 10%. Entonces, cuando mucho alcanza un 15%, cuando mucho.
pero el normal es que esté en el entorno de 8 a 12% de todos los equipos de la planta. Después tenemos los equipos clase B, que están en alrededor de unos 30 a un 35%. Y la mayoría de los equipos son clase C, o los podemos convertir en clase C. En otras palabras, estos equipos, que son baratos, como ustedes están viendo, son los que imperan en la planta. Y los clase A, que son los más caros, observen que no existe fin de vida para estos equipos, porque también el payback demora a llegar, porque el costo de mantenimiento desde el inicio es muy alto, justamente por el acompañamiento que hacemos en tiempo real de sus características operativas. Estos equipos no se acepta que tengan falla, nunca. Se acepta cuando mucho que tengan algún defecto que se puede administrar y intervenir en el momento en que no genere mucho problema para la operación. Bueno, ahí estaba o que nosotros teníamos para presentar para ustedes dentro de los 45 minutos que nos tocó. Ahí está el clase A. Agradecemos mucho por la atención de ustedes y si todavía hay tiempo para hacer alguna pregunta, con mucho gusto podemos contestar.